Órtesis fijas al calzado, también son compensadoras. Suelas mecedoras son compensadoras, ¿sí? Creo que esto ya lo habíamos platicado en clase. Y vámonos directamente a lo que vendrían siendo las plantillas ortopédicas de elementos. Hay mucha controversia entre si debemos hablar de los elementos plantares, que si es mejor la anatómica o la convencional o de elementos, que los elementos ya no se deben de utilizar, pero también es una forma, desde mi punto de vista, ser un poquito cuadrados, ¿no? Hay elementos que pueden funcionar perfectamente en una órtesis anatómica, aunque cuando hacemos una descarga también podemos utilizar elementos. Entonces, para hablar de las órtesis, vamos a hablar de las órtesis por elementos, que vendría siendo la base de nuestras, como marco teórico de las órtesis plantares, y también vamos a hablar de las órtesis anatómicas. Vean, siempre que nosotros vayamos a hacer esto, una órtesis, sin importar el proceso, ya sea anatómica o convencional o de elementos, nosotros vamos a tener dos procesos. Nuestro proceso inicial de primer contacto es la parte clínica, lo que nosotros vimos en exploración biomecánica, lo vimos en la parte de la pedigrafía, baropodometría, y después vamos a ver la parte técnica. ¿Qué voy a hacer en la parte técnica? Pues simplemente la fabricación. Cuando tomo un molde de yeso, cuando fabrico mi molde positivo, cuando hago un termoconformado y cuando hago un terminado o una prueba. Ya vimos lo que fue la huella plantar, la pedigrafía. Más adelante vamos a ver lo que son los moldes negativos, ¿sí? Y hay diferentes formas, como lo dije hace rato. Esta es una de las técnicas que yo utilizo. Esto lo vamos a brincar porque lo vamos a dejar hasta el final. Y vamos a hablar de los componentes de una plantilla ortopédica. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Muy bien. La plantilla ortopédica consta de 4 elementos principales. Vamos a hablar de que nuestro pie y nuestra plantilla si lo dividimos en un cuadrante, prácticamente lo que tenemos aquí va a ser algo que tengamos desde el punto de vista práctico. Si dividimos el pie en mitades, una mitad para adentro, que sería interior o medial, una mitad hacia afuera, que sería lateral o externo, y por consiguiente voy a tener también un cuadrante que va a ser anterior y un cuadrante que va a ser posterior. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta este manejo, lo que nosotros vemos aquí es que vamos a encontrar 4 elementos principales. Una cuña supinadora, vean el término supinar. Acuérdense que es llevar la planta del pie hacia adentro. Entonces tenemos una cuña supinadora posterior, que es prácticamente la que tengo aquí. ¿Ok? Esta es una cuña supinadora posterior. Después tengo una cuña pronadora anterior, que es algo que está aproximadamente aquí. Un apoyo o soporte metatarsal o retrocapital, que es como que se ve como un botoncito, como una jiba. Ese es un soporte metatarsal. Normalmente estos soportes pueden ser botones o barras. ¿Ok?
Y según Deliev también teníamos un soporte de arco longitudinal interno o cúpula medio plantar interna, que vendría siendo a grandes rasgos mi soporte interno. ¿Ok? Estos son los 4 elementos principales de una órtesis o una plantilla de elementos. Ahora, podemos hacer grandes combinaciones entre los soportes, cuñas y apoyos retrometatarsales o retrocapitales, y de ahí tener diferentes tipos de correcciones o contenciones. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver dónde va cada una de ellas y prácticamente dónde debo colocarlas. Vamos a hablar primero de la cuña supinadora o cuña interna posterior. La cuña interna se va a colocar prácticamente en la parte posterior e interna de nuestra plantilla y vamos a tener una altura calculada de manera que ésta salga del eje del calcáneo y que se prolongue hacia la parte de la, vamos a decir, de la prolongación de la pierna. ¿Cuál es la prolongación de la pierna? Los maleolos. ¿Ok? Esta cuña interna va a poder, se tiene que trabajar incluso a veces por etapas. Según la literatura nos dice que podemos variar entre 5 y 18 milímetros. Yo en lo personal no llego a, si utilizara este elemento, no llego a 18 milímetros, se me hace demasiado. Lo que no queremos es hipercorregir, lo que queremos es contener y no ser tan agresivos. Normalmente una cuña la podemos trabajar entre 3 milímetros a 6 milímetros y trabaja bastante bien, ¿ok? Entonces, si ustedes lo ven desde el punto de vista práctico, la cuña, si voy a una línea media, por ejemplo, vamos a ver aquí un color un poquitito mejor. Vean la cuña de dónde sale y tiene esta forma. Esta cuña va a pasar la línea media de mi pie y se va a ir alargando aproximadamente a donde vendría siendo la unión entre la articulación astrágalo-escafoidea, que es este punto. ¿Ok? Entonces, yo no llegaría a 18 milímetros. Yo pondría una cuña por medio entre 3 a 6 milímetros. ¿Ok? ¿Preguntas? Perdón, maestro, ¿en qué caso sería más alta? ¿No podría ser más alta de 6? ¿En qué caso sería? Lo que pasa es que si tú tienes un milímetro, normalmente cambias casi 5 grados arriba. Entonces, si tú tienes un pie plano valgo y que tengas pasado de unos 10 grados de valgo, que tú llegues, quieres corregir y llevarlo a una posición fisiológica, con que tú pongas 3, 4 milímetros, lo puedes llevar a ese nivel. Uh-huh. ¿Ok? Sí, en lo personal ya no hacemos cuñas. En la plantilla anatómica ya no se hacen tantas cuñas, pero en algunos casos las podemos llegar a utilizar. ¿Por qué ya no se hacen cuñas? Porque en la plantilla anatómica, como lo vamos a ver más adelante, la idea es llevar al pie neutro. Ah, ya. Uh-huh. O sea, no hacer hipercorrecciones, sino es llevar al pie neutro. Entonces sería con las termoconformadas. Con las termoconformadas, exacto, o las anatómicas. Ok. ¿Ok? Gracias, sí. Sí, ¿alguien más? Muy bien. Entonces, como tenemos la cuña interna posterior, también tengo una cuña externa posterior.
sea, tengo una contra, vamos a decirlo así, una antagónica. Entonces, prácticamente es una cuña externa que está calculada de manera que va por la parte de la prolongación de la pierna o llega a ser, puede ser ligeramente más corta. Y en este caso, la cuña externa es cuando tenemos que un varo de retropié. Acuérdense, cuña interna, valgo de retropié. Cuña externa, varo de retropié. ¿Ok? Ahora, si ustedes ven la forma en la cual se utiliza mi cuña, por ejemplo, ¿sí? Es un declive, es desvanecido, no es algo agresivo y prácticamente tiene que llegar a cero en ese punto. No es algo que vaya a ser completamente como un borde, como algo recto, sino es una cuña como tal, pero tiene que llegar completamente a cero y que esta cuña se desvanezca gentilmente, que no sea algo que lastime al paciente, que el paciente no debe sentir los bordes. Entonces, como es algo muy desvanecido, el paciente siente comodidad en su borde. ¿Ok? Ahora, ya tengo mi cuña con pronadora anterior, perdón, posterior. Entonces también tengo una cuña pronadora anterior. Ya hablamos de la posterior, ahora vamos con la anterior. ¿Ok? Esta es una cuña que se utiliza, que se debe colocar aproximadamente a nivel de la articulación calcáneo-cuboidea, alcanza a tener la cuboidea metatarsiana a nivel de la base del quinto y llega ligeramente por detrás de la epífisis distal del quinto metatarsiano. Entonces, su longitud debe de ir en esta parte. ¿Dónde se va a ubicar hasta el punto medio? Prácticamente debe de abarcar hasta el nivel del tercer metatarsiano, como se ve aquí. Entonces, es una especie de, como si fuera una pequeña alita, vamos a ponerlo así, y que tiene esta forma. ¿Ok? En estos casos, según lo que nos dice esta literatura, lo que hace es que eleva el cuboides y también eleva el quinto metatarsiano desde su base hasta el nivel de su epífisis. Entonces, lo que hace también en pacientes que tienen una marcha supinada, nos ayuda a controlar la pronación del pie. Nos ayuda al despegue, vamos a ponerlo así. Entonces, ¿cuándo debo poner esta cuña? Cuando tengo una marcha supinada o un pie que no hace pronación en el último rocker de la marcha. ¿Ok? Altura, 5 milímetros. Hay pacientes que con 3 milímetros funcionan bastante bien. ¿Ok? ¿Preguntas? En este caso, para las personas de la tercera edad, ¿podría ser la más baja, la de 3, que funcione con 3? Mira, la literatura nos dice que la bóveda plantar en el arco externo tiene una altura máxima de 3 a 5 milímetros. Ajá. Entonces, si tú te vas a la biomecánica de la bóveda plantar, el arco externo no va a sobrepasar de esos 5 milímetros. Sí. Entonces, la idea es que tú coloques una cuña externa o pronadora externa que tengas
la altura del arco externo, máximo 5. Sí, ¿Ok? está. Así, gracias. Tenemos el soporte metatarsal o el apoyo retrocapital, como lo queramos mencionar. Normalmente hablamos como soportes metatarsales. Tenemos de dos tipos. Tenemos el soporte metatarsal tipo barra, ¿sí? Y tenemos el soporte metatarsal tipo botón. ¿Ok? Estos son muy comunes, pero ¿cuándo debo utilizar un botón y cuándo debo utilizar una barra? Entonces, vean, el apoyo retrometatarsal o retrocapital siempre se va a localizar por detrás de las cabezas metatarsianas. No va a estar sobre las cabezas. ¿Ok? Si ustedes lo ven aquí en las dos imágenes que tenemos, los dos pies que se ve con el soporte metatarsal, ningún botón o ninguna barra va a estar localizado sobre las cabezas metatarsianas. Si las coloco sobre esas mismas cabezas, me va a generar mayor presión. ¿Ok? Entonces, es una idea errónea en que debo colocar mi barra retrometatarsal o mi soporte metatarsal sobre las cabezas de las articulaciones o sobre las articulaciones metatarsofalángicas. ¿Ok? Vean este punto de vista mecánico. ¿Qué función tiene la articulación metatarsofalángica del hallux junto con los huesos sesamoideos? A ver, ¿quién pregunto? A ver, voy a preguntar para que no se me duerman. Cristina, ¿qué función tiene la articulación metatarsofalángica del hallux junto con los huesos sesamoideos durante la marcha? Buenas noches. Buenas noches, Cristina. Venga. Ahorita le pregunto a la que quería hablar. Puede ser que la articulación metatarsofalángica ayude a que, a que el hallux, haga su función al caminar y no sé, tal vez que no no haya como roce o genere alguna presión que genere lesión. ¿Cuál sería la función de la articulación? Porque dices que ayuda a la función del hallux, pero ¿cuál sería su función? Pues la función sería permitir el movimiento y la interacción entre la unión de un hueso y otro. La unión del hueso y otro. Ok. Muy bien. ¿Quién levantó la mano? Yo. Venga, Mariela. Sería como el impulso. Cuando Exacto. damos el paso, da el impulso, ¿no? Exacto. El hallux es el brazo de palanca de impulso del último rocker de la marcha. La articulación metatarsofalángica va a generar extensión y los huesos sesamoideos es la polea, vamos a ponerlo así, que ayuda a potencializar la fuerza del flexor del hallux. ¿Ok? Entonces, mecánicamente el hallux y la articulación debe de ir libre sin ninguna presión excesiva. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes le ponen una presión más al hallux? Se va a ver limitada. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que tengamos bien localizado nuestros soportes metatarsales. Ahora, nos dice también la parte de la teoría que aquí en estos casos el hallux
va a tener libertad al nivel de la articulación metatarsofalágica y por consiguiente también debo tener la libertad de las articulaciones metatarsofalángicas adyacentes, o sea, las que están a los lados del hallux. El soporte retrometatarsal o el soporte retrocapital, lo que va a hacer este apoyo es darle esa concavidad que debe tener el arco transverso o la cúpula transversal. Vean cómo no está completamente, ¿cómo se llama? Lisa, sino tiene como una forma de que es como cóncava o convexa hacia arriba, pero debe ser bien tenue. ¿Ok? Y entonces, esta longitud de soporte va a tener aproximadamente 4 centímetros de adelante hacia atrás. O sea, esos 4 centímetros es la longitud de mi soporte metatarsal. ¿Ok? Y vamos a tener una amplitud en algunos casos, sobre todo en el caso de los botones, de 25 a 40 milímetros transversalmente. ¿Ok? Su altura máxima va a ser entre 6, aquí marca 10 milímetros, pero principalmente nos dice la teoría que la bóveda plantar, el arco transverso, tiene entre 6 a 8 milímetros de altura. Entonces, lo que recomendación es utilizar por lo regular una barra retrometatarsal de 6 milímetros o soporte metatarsal de 6 milímetros. Utilizando un material de EVA. No debe ser un material rígido completamente, debe ser un material que se pueda comprimir del 20 al 30%. ¿Ok? Entonces, podemos utilizar un short de 50 o incluso un short más bajo de 1 grado 40. ¿Ok? Para que tengan una comodidad en la parte del pie. Muy bien. Ahora, ahorita vamos a ver cuándo utilizar botón y cuándo utilizar barra retrometatarsal. Después tengo como siguiente elemento el soporte de arco longitudinal interno. ¿Sí? Por lo regular, todos han oído hablar, todos los que estamos en la parte de podología, en la parte de órtesis, algunas, lo que es el famoso SALI. De hecho, así se llama mi perra, SALI. Soporte de arco longitudinal interno. Esa sería la expresión que normalmente en algunas recetas ortopédicas de los médicos traumatólogos ponen: favor de realizar plantilla ortopédica con SALI de 16, 18 milímetros. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí en este punto? Lo que nos dice principalmente que esa bóveda plantar o esa cúpula no debe ser traumatizada por una plantilla ortopédica. Cuando pasa eso, es que o está muy alta, está mal ubicada, o tenemos un material demasiado rígido. ¿Ok? Y esta se va a extender prácticamente desde el tercio anterior del calcáneo, o sea, la parte final del calcáneo, hasta la primera cuña, y en algunos casos se dice que también podría llegar hasta el primer metatarsiano, porque el arco longitudinal interno está compuesto por 5 piezas óseas: calcáneo, astrágalo, escafoides o navicular, primera cuña y el primer metatarsiano. ¿Ok? Ahora, alturas, bien importante. La bóveda plantar, su biomecánica nos dice que en un adulto solamente va a tener de 15 a 18 milímetros. Y en el caso del paciente pediátrico, podemos colocar entre 10 y 12 milímetros.
no pasar de esos arcos porque entonces ya no estamos cumpliendo la biomecánica de la bóveda plantar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok. Dicen, hablen ahora o reprueben como siempre, dijeron algunos. No diga eso. Relájense, esta materia está padre. Sí, fíjese que sí está, como dice usted, está muy padre, pero necesitamos ya estar así como que inmersas en ello bueno, yo, para entender bien. Ujú. Está padre, pero digo, sí, interesante, sería súper padrísimo llevarlo a cabo, ¿no? Poder hacer todo ese tipo de órtesis. ¿Estoy bien Ujú. así? Sí, órtesis, así es. De órtesis para poder ayudar a nuestros pacientes, pero sí se me hace así complicado. Son tantas cosas a valorar, tantos puntos a valorar, que Ok. sí se me hace complicado. Y vuelvo a lo mismo, todo eso necesitaríamos con el tiempo y la práctica. Sí, de hecho, ¿ustedes creen? La pregunta sería, ¿cualquiera puede hacer una plantilla ortopédica? No, Sí, ¿quién dijo que sí? que cumpla con todos los requisitos, con todos los requerimientos del paciente, pues no. Ujú. Yo Es puedo más, hacer una plantilla, pero que sea funcional para ese paciente tal cual la necesita, pues creo que no. sí, es muy complicado. Desgraciadamente, hasta los zapateros hacen plantillas, ¿no? Ujú. Está muy, degradada la profesión del ortesista, ¿no? Ajá. Entonces, cualquiera hace una plantilla ortopédica, cualquiera la vende, y simplemente dicen no pasa nada. No se va, No, algunos pacientes dicen, no, es que algunos médicos dicen es que no pasa nada, no se va a morir de un pie plano. no para nada. Fíjese que Entonces, tengo te escucho. venta de material ortopédico, una Ujú. pequeña ortopedia, y me llegan los pacientes. Es que me dijo el doctor que me comprara una plantilla y que usted vende. No, sí vendo plantillas o se las puedo mandar a hacer, pero necesito la receta para mandarle a hacer la plantilla, porque las que vendo, pues es nada más para el calzado no le quede flojo o X, pero esa no. Y nada más le dicen así, colócate una plantilla y ya. Pues ya con esta clase, pues prácticamente ya vas a poder hacer tus valoraciones y hacer las recomendaciones de plantillas. Pues espero. No, como que no la veo muy convencida, ¿eh, Norma? No, por ahorita no. Lo que pasa es que le digo que sí es un poco complejo, un poco complicado para mí. Ok, Necesito mucho tiempo. ok, no pasa nada. Muy bien. Ajá. Es insisto, no se queden nada más con lo que yo les doy acá. Sí es importante que ustedes también lean, investiguen. Hay muchos artículos por ahí en Google Académico, Google Books, este, y van a tratar de dominar el tema, pues teniendo diferentes tipos de literaturas, ¿no? Que no hay mucha literatura tampoco en el caso de las plantillas, pero sí hay varios documentos académicos que ustedes pueden encontrar en la red, en Google Académico, y donde ustedes pueden tener ya una base científica del uso de órtesis. ¿Ok? Ok, maestro. Muy bien, ¿alguien más? ¿Comentarios, preguntas?
Muy bien. Ahora vamos a ver las combinaciones que pudiéramos tener con los elementos. Vean todas las combinaciones que yo pudiera tener con el simple hecho de que yo tenga diferentes aplicaciones de los elementos. Vuelvo a insistir, es controversial decir que ya no se usan este tipo de órtesis, pero durante muchos años se ha trabajado esto y dan resultados. Yo, en lo personal, hago combinación de elementos con las plantillas anatómicas y me dan muy buenos resultados. ¿Ok? Entonces, vamos a ver las diferentes combinaciones que pudiéramos tener y qué función pueden tener. Por ejemplo, Deliev nos dice que en la imagen izquierda, que es la figura 138, una distorsión de una cuña supinadora posterior y una cuña pronadora anterior. ¿Qué es lo que habla como distorsión? Trabajar como la fórmula de lo que vendría siendo del elipse o de la bóveda plantar. Entonces, si tengo un pie plano, valgo, le pongo una cuña interna, y si tengo una falta, al momento de levantar la parte interna del talón, por lo tanto genero una supinación del antepié. Entonces se pone la cuña pronadora externa para facilitar el despegue. Está haciendo una distorsión del pie. No es una aplicación muy común, entonces yo la personal no la utilizo, pero lo marca la literatura. Algunos médicos rara vez lo pedían, pero también se trabajaba, ¿no? Entonces, en la parte lateral, por ejemplo, tengo una cuña supinadora posterior, una cuña pronadora anterior con un soporte metatarsal. ¿Ok? ¿Qué tipo de patología pudiera utilizar esta combinación? A ver, ¿cuál creen ustedes de las patologías del pie más comunes? Pie cabo, pie plano, marcha pronada, marcha supinada. ¿Qué creen que pudiéramos tener? ¿Para qué lo pondrían ustedes? ¿Nadie? Pues no sé si pudiese ser para como pie valgo. Pie, valgo, por la cuña interna, muy bien. ¿Y por qué el botón y la cuña externa? Pues igual por su pisada, ¿no? Al menos que como es pie valgo, pero está como pronando. Supinando, ¿no? Perdón, ay, por ahí va, por ahí va, Por ahí va. por ahí va, por ahí va. Ok, Es un normalmente pie, ¿qué dijimos? Un pie valgo supinador. puede ser, lo que pasa es que el tobillo valgo, al momento que Ajá, tú pones la cuña interna, ajá. vas a llevar el pie a supinación. Ujú. Y lo que utiliza la cuña externa es controlar esa supinación. No sé si me explico. Aquí Sí. puedes tener que el pie sea un pie valgo y la cuña externa anterior te va a ayudar a la distorsión, como lo vemos en la figura 138, del lado izquierdo, y quizás el paciente tenga sobrecarga entre segundo y tercer meta, y por eso se pone el botón. ¿Ok? Ujú. O sea, es algo hipotético. Pero ahorita vamos a ver cuándo poner botón y cuándo poner barra. ¿Ok? Pero principalmente el objetivo es controlar la pronación del despegue y controlar el valgo del retropié cuando se utiliza la combinación de estas dos. Perdón, maestro, Sí, ¿no es un pie plano valgo que está cuando tienen sobrepeso, que puede está ser, sí, también. con mucha queratosis? Exacto.
El botón te ayuda con las queratosis. Para la queratosis, ajá. Entre segunda y tercer cabeza te ayuda para tener un botón. Sí. Un hallux valgus, la teoría te dice también que vas a colocar un botón por la sobrecarga y lo puedes combinar incluso algunas veces con barra. ¿Ok? Barra, sí, está bien. Maestro, gracias. Muy bien. Entonces vamos con la siguiente, figura 140, dice apoyo retrocapital o un soporte retrocapital que es el soporte metatarsal, un apoyo subescafoideo elástico, o sea, un soporte de arco longitudinal interno, y una cuña interna posterior. Y tengo una cuña pronadora externa. Ahí ya le puso los 4 elementos. Cúpula, soporte metatarsal, cuña pronadora externa, ¿sí? Soporte metatarsal, soporte de arco longitudinal interno o la cúpula elástica, ajá, y la prolongación de la cuña externa. ¿Ok? Prácticamente aquí podemos tener que es un pie plano valgo. Le pongo arco longitudinal interno, le pongo la cuña para el valgo de retropié y también tengo un arco transverso plano, entonces puedo utilizar los 4 elementos. ¿Ok? En la figura 142 tengo una barra retrometatarsal o soporte metatarsal tipo barra. Principalmente se considera cuando se pone un soporte metatarsal tipo barra es porque tengo un pie cabo, pero un pie cabo neutro o un pie cabo vertical. ¿Ok? En estos casos, cuando yo tengo un pie cabo, la barra lo que libera la presión entre el primero y el quinto. Entonces, si yo tengo un pie cabo y necesito una descarga entre estas zonas metatarsales, voy a colocar una barra. Si la presión va a ser en los metatarsos intermedios, como se ve en la figura 141, o 140, perdón, entonces yo coloco un botón. Entonces, para determinar cuándo pongo barra, cuándo pongo botón, dependerá de la patología y dependerá de mi impresión en mi huella plantar o mi pedigrafía. Porque si tengo sobrecargas en los metatarsos intermedios, botón. Si tengo sobrecargas laterales, en quinto, mediales, en el primer meta, barra. Patología, pie plano transverso, botón. Pie cabo vertical, barra. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Podría repetir lo último, por favor? Sí. En Pie este cabo. caso, maestro, el pie, la barra es para cuando tienen los dedos en garra. Ahorita voy para allá. Dame un minutito. Ok. Ok, repito. Pie cabo vertical, barra. Sobrecargas entre primero y quinto, barra. ¿Ok? Pie plano transverso, botón. Sobrecargas entre segundo, tercero y quizás hasta cuarto, botón. ¿Ok? Para el hallux valgus, lo que marca la literatura es botón.
Pero si tengo un hallux valgus con marcha pronada, barra. ¿Ok? Ahora, lo que decía su compañera en cuanto al manejo de cuando en los dedos en garra o dedos en martillo o dedos en mazo, pero principalmente es garra y martillo. Estos, por lo regular, el botón funciona bastante bien. Obvio, ustedes tienen que estar pendientes de la evolución de su paciente, sobre todo tomando en cuenta el manejo de su patología. ¿Ok? En caso de diabéticos, no, ¿sí se puede? Claro. Sí, ok. Sí, de hecho, en diabéticos tienes que tener muy buena exploración biomecánica. Ver que tu pie sea flexible para poder colocar ese tipo de Sí. adaptaciones. Ajá. ¿Ok? Sí. No es importante, es importante que lo veamos desde el punto de vista biomecánico, pero si tu pie está rígido, tienes que tener mucho cuidado en no poner soportes tan excesivos o tratar de controlar o corregir el pie, ¿no? Entonces, recuerden que en un diabético hay que tener cuidado, sobre todo, ver que el paciente tenga flexibilidad y el material es importante. La selección del material es importante. ¿Qué material sería allí entonces, maestro? Porón Ajá. y normalmente un pesel. ¿Pesel? Pesel, así se llama. No plastazote, Pesel. pesel. Ajá. Ya lo habíamos visto en materiales, Pero creo que ese era muy caro, ¿no? pero ¿cuánto cuesta salvar el pie? No, sí, pero o sea, en cuestión de que se lo manda uno a hacer con un ortesista, siempre dicen que es más caro eso. Pero sí, está bien, tiene razón. O sea, lo que pasa es que la mayoría de los ortesistas, de mis compañeros, que me disculpen, pero quieren cobrar bien y no meter materiales de calidad. Sí, es cierto. O sea, Sí. si tú vas a una plantilla ortopédica bien diseñada, le va a salvar una úlcera a un paciente. Y el material juega un papel crucial. Entonces, si todo le quieren poner pelite, para ellos todo es pelite. Pero ¿por qué no poner el porón? Cuando realmente lo que vas a hacer es ayudarle al paciente. Pero eso sí, quieren cobrar siendo los más picudos de la pradera, pero no quieren poner materiales de calidad. Sí, es cierto. Gracias, Ok. maestro. Sí, gracias. ¿Nada? También esa es la parte importante, como ustedes como profesionales, como podólogas ya estudiadas, que utilicen materiales de calidad, porque eso también va a hablar de la calidad de su trabajo, la calidad de su clínica, la calidad de su práctica. Me refiero a clínica, a toda la parte clínica que ustedes hagan. Sí, porque de nada sirve que ustedes hagan una buena exploración, hagan un buen manejo y le meten plantillas hiperchafas. Al final no van a funcionar. ¿Ok? Muy bien. Tengo barra con arco. Puedo tener incluso pie cabo. Puedo tener en algunos casos un pie plano perdón, un pie cabo valgo también puede presentarse. Y entonces teniendo el soporte metatarsal junto con el soporte de arco longitudinal interno, le damos esa estabilidad al pie. Si tengo valgo de retropié con pie cabo, puedo utilizar también barra retrometatarsal, como ven la figura 144, y cuña interna. ¿Ok?
Sí, sí, maestro. Muy bien. Un pie cabo varo. Varo de retropié. Barra retrocapital o barra retrometatarsal. Y una cuña externa o cuña pronadora posterior. ¿Ok? Y también podemos poner una cuña pronadora externa posterior con un arco y una barra. Las combinaciones son bastantes y normalmente todas se van a dar en el pie cabo, la barra. Si se fijan, todo cabo lleva barra, pero dependiendo la, la posición del retropié, si es valgo, varo. ¿Ok? Entonces tenemos muchas opciones. Ahora, en la figura 148 que se ve aquí, entonces ya tengo cuña externa posterior y anterior, que es una cuña corrida con un soporte de botón o un tipo metatarsal. Ok, este tipo de cuña a mí me gusta, funciona bastante bien. Lo utilizo no muy frecuentemente, pero sí en algunos casos cuando tengo pacientes que están completamente en una marcha supinada, combinada con con varo de retropié. Entonces, si yo tengo un paciente que su pisada es varo de retropié y supinación de antepié, coloco esta cuña pronadora corrida. Prácticamente es la fusión de una cuña externa y una cuña una cuña posterior y una cuña interior. Permítame un momento, voy por mi cargador que se está descargando. Denme un minutito, por favor. Listo. Muy bien. Entonces, seguimos.
Muy bien, entonces esta cuña externa funciona bastante bien. Lo podemos integrar incluso en algunos moldes anatómicos, podemos hacer algunas cuñas en el molde positivo, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente. Ahora tengo lo que vendría siendo una órtesis con soporte metatarsal, ¿sí? Cuando tenemos solamente el puro arco transverso o el caído, entonces podemos utilizar solamente un botón. Yo en lo particular el botón lo utilizo en la gran mayoría de las plantillas. ¿Por qué? Porque sabemos que en la bóveda plantar tiene 3 arcos. Entonces tengo un arco transverso, un arco interno y un arco externo. Entonces, para hacer una plantilla o una órtesis fisiológica, debo darle soporte interno y debo de darle ligero soporte externo. Y a su vez, darle soporte metatarsal. Entonces, estoy haciendo prácticamente una bóveda plantar o estoy tratando de reintegrar esa bóveda plantar a su base. ¿Ok? Entonces, si tenemos un pie plano, prácticamente transverso, utilizaría exclusivamente lo que vendría siendo la bóveda plantar. ¿Ok? Uh-huh. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Ya se fueron? ¿Siguen ahí? Maestro. Sí, 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 claro. Lo que Ok, pasa es que estamos tratando de entender. muy bien, Gracias. perfecto. Entonces, nosotros podemos trabajar principalmente con arco interno y un soporte metatarsal. Es la recomendación que siempre hago. Si queremos hacer una plantilla fisiológica, queremos hacer algo que sea funcional para el paciente, un soporte metatarsal con un arco interno. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo con elementos? En teoría, el trabajar con elementos me va a generar diferentes formas de realizar una órtesis. Se podrá hacer lo mismo con una órtesis anatómica. ¿Ustedes creen que podemos hacer lo mismo con una órtesis anatómica? ¿O podemos hacer lo mismo con una órtesis convencional? Pienso que no, ¿o sí? Pero usted sí usa mucho este tipo de órtesis. Las, O el las, reductor. las, las, las de elementos, Ajá, no las uso mucho. Todo ¿no? casi todo es anatómico. Ah, ya. Pero por eso preguntaba, Ah, después de que nosotros acabamos de ver los elementos, ¿ustedes creen que esto funcione o que está arcaico? Yo pienso que lo que se tiene que corregir muchas veces es la biomecánica y Ok, que una vez que ya no utiliza las plantillas, pues el pie recupera la forma que tenía antes de usarlas. pero si funcionan entonces estas. Sí, pero cuando las está usando, pero hay que fortalecer el pie, bueno, los músculos del pie que se encuentren afectados. Ok, ¿alguien más?
Vean, aquí tengo una imagen de ya unas órtesis anatómicas. Y si se fijan, estas órtesis anatómicas que ustedes ven aquí, utilizo incluso soportes metatarsales. Aquí tengo una descarga, tengo otra descarga y tengo un soporte metatarsal. Este es un pie Charcot, no tiene ningún apoyo, ningún soporte metatarsal. Y acá tengo una órtesis, una ortoprótesis, donde tengo prácticamente para una amputación de primer dedo. O una órtesis con arco interno, esta lleva arco interno también, y un soporte metatarsal. Entonces, podemos hacer combinaciones, incluso trabajar con órtesis anatómicas como lo vemos aquí. Esta es una órtesis anatómica en termoplástico, es completamente fisiológica, no lleva ningún soporte metatarsal, no llega ninguna adaptación. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque lo que buscamos es llevar al pie completamente neutro. Esa es la diferencia que tenemos entre las órtesis de elementos y una órtesis anatómica. ¿Ok? Entonces, el objetivo de una órtesis anatómica, una plantilla anatómica o termoconformada, el objetivo principal es llevar al pie en neutro, o el talón en neutro, el retropié en neutro, y tratar de compensar de una forma fisiológica los arcos del pie. ¿Sí me explico? ¿Dudas? Sí, no, Sí. está bien. Ok. Ahora, ¿cómo puedo lograr este tipo de manejo de las órtesis anatómicas con un buen molde negativo, que es lo que vamos a ver más adelante? Pero vamos a hablar ahorita sobre todo de las patologías que podemos abordar o de las patologías más comunes que podemos abordar con un tratamiento ortésico. Que las más comunes son pie plano, pie cabo, fascitis plantar, espolón calcáneo, ¿qué otra me está faltando? Hallux valgus, alguna otra, un pie de riesgo, úlcera de pie diabético. O sea, son varias aplicaciones de una órtesis plantar, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar principalmente en el caso de las órtesis anatómicas? Vamos a tratar de hacer que nuestra bóveda plantar se lleve a una posición fisiológica. Recuerden eso, llevarla a una posición fisiológica. ¿Cuál es esa posición fisiológica? Que tengamos una movilidad del pie, que podamos llevar al pie en una forma pasiva y de cierta manera tener en cuenta que esto nos va a ayudar a que nosotros podamos tener una posición del pie cómoda para el paciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos en este punto? Vean bien. Nosotros lo que buscamos es que en forma pasiva, con la mano, yo pueda llevar al pie en una posición fisiológica, donde yo pueda movilizar el pie en la pronación, supinación, inversión, eversión, valgo, varo, que pueda extender el hallux y que al momento que yo haga la exploración, vea que ese arco permite la adaptación de una plantilla ortopédica, sobre todo en el caso del pie plano valgo. ¿Ok? ¿Cuándo puedo colocar una plantilla en un pie plano valgo? Cuando el pie plano es flexible. Si en determinado momento yo ya tengo un pie plano rígido, ya no puedo utilizar soportes plantares como uñas, arcos, botones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ir viendo. Cuando nosotros tenemos un pie plano laxo, el tratamiento conservador es muy funcional porque normalmente el pacientito va a utilizar una plantilla de EVA de un grado 50, máximo 60,
y lo podemos trabajar directamente con alguna cuña o simplemente con un arco longitudinal interno. ¿Qué materiales yo recomiendo? Resinas, una resina como se ve en la imagen inferior, cualquier EVA de grado 50 a 60, dígase EVA, Pelite, Termoeva, Puff, Bocklight, cualquier EVA que ustedes tengan de ese grado lo pueden utilizar. ¿Y qué otro material podemos utilizar? Termoplástico, un termoplástico que se llama Termolin, que es un copolímero. Lo voy a poner aquí, ¿sí? Es un termoplástico que es un copolímero. ¿Ok? Ya no se utilizan plantillas completamente rígidas. El termolín, aunque parezca un material rígido que es termoplástico, debe ser de 2 milímetros o máximo 3 milímetros. ¿Ok? Estos son los materiales que podemos utilizar para una órtesis anatómica, para un pie plano laxo, un pie plano flexible. Pongo el insert foot o el inserto de polipropileno, o que en su nombre es el UCBL, que es el de la Universidad de California. Normalmente se utilizaba mucho con el manejo que le daban a lo que era la parte del pie plano valgo, y pie plano valgo de tercer grado, incluso hasta de cuarto, utilizábamos este tipo de órtesis. En la actualidad casi no lo trabajamos, ¿no? Pero todavía lo siguen pidiendo algunos médicos ortopedistas. Un pie plano rígido o un pie plano estructurado, principalmente estos pies, alguna secuela de Charcot, algún pie plano en el adulto, son pies que prácticamente ya no puedo llevar al corregirlo pasivamente con mis manos, entonces la movilidad de las articulaciones medio tarsiana, subastragalina e incluso la metatarsofalángicas me van a limitar en el caso de tratar de contener, de tratar de corregir ese pie de Charcot, por ejemplo. No podemos trabajar en este tipo de plantillas correctivas o de contención. Simplemente, ¿qué tipo de órtesis voy a utilizar? Órtesis de descarga, porque voy a tener aquí una sobrecarga, y esta sobrecarga me puede generar alguna úlcera de presión. Entonces, en estos casos, puedo utilizar una órtesis de descarga con material prácticamente de grado 35 y con porón, ¿ok? Un material EVA grado 35 con porón. Normalmente podemos tener incluso artritis reumatoide, son pacientes que pueden llegar a estas condiciones. Neuropatía o artropatía de Charcot también llegan a este tipo de condición. Recuerden, el tratamiento ortésico es descarga, no hay que tratar de corregir. Como dice ahí, es una utopía tratar de realinear el pie, no, porque prácticamente vamos a lastimar o a lacerar al paciente. ¿Ok? En este caso, lo que tenemos que hacer es redistribuir la forma de la órtesis sobre toda la planta del pie. Entonces, tengo pie cabo. En las órtesis anatómicas podemos hacer un arco longitudinal interno relajado, que no esté muy pronunciado,
Y vean la diferencia en algunos pies cabos que se pueden presentar con sobrecargas. En el caso de la imagen izquierda, se ve una sobrecarga en el quinto y una sobrecarga en el segundo metatarsiano. Y en el pie izquierdo, que es el que estamos viendo aquí, prácticamente es una sobrecarga entre segundo y tercer meta. Entonces, la diferencia son las presiones del mismo pie. Aquí tengo un pie cabo de tercero y un pie cabo de cuarto grado. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos decía la literatura atrás? Poder colocar una barra retrometatarsial. ¿Ok? Aquí vienen algunas de las objetivos del tratamiento conservador. Es tratar de disminuir el arco aumentado, tratar de controlar el varo del retropié o en este caso valgo, tratar de pronar el antepié si es que está liberado hacia la parte de supinación, tener descargas metatarsianas, tratar de alargar o relajar el arco longitudinal interno, porque cuando ponen arcos excesivamente altos en un pie cabo, prácticamente se tensa más la fascia y se pronuncia todavía más ese cabo, ¿ok? Entonces el arco debe ser relajado y no debemos de tener una cúpula que lacere o que mantenga la presión sobre el pie. Entonces, estos son los objetivos que tenemos en el pie de cabo, en el tratamiento conservador, pero también tenemos que ver la etiología de ese pie cabo, si es un pie cabo con rígido, si es un pie cabo posterior, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tenemos que hacer una buena valoración para tratar de compensar la deformidad de cabo en algunos pacientes. Tratamiento, podemos tener barras retrometatarsales, podemos tener, como se ve aquí, porón, resinas, sobre todo en el caso de los pacientes diabéticos, yo utilizo porón y EVAs, ¿ok? En el paciente que no es diabético y que es un paciente activo, puedo utilizar una resina. Muy raro caso, utilizo algunos termoplásticos, pero funcionan también bastante bien, ¿ok? Pie plano transverso o una sobrecarga metatarsal. Normalmente el pie plano transverso lo que hace es que ya no está cóncavo la bóveda de la cúpula anterior y se vuelve convexo, y esa convexidad va a generar hiperpresión entre segundo y tercer cabeza metatarsal, ¿no? Una de las deficiencias del pie plano transverso son las hipercargas, como se ven aquí, y la otra es al aplanarse el pie en la parte anterior, el ligamento transverso prácticamente me va a generar un ensanchamiento de la parte del antepié y por lo tanto un valgo del hallux. Entonces, lo que pasa aquí, el origen del hallux valgus es a nivel del arco transverso. ¿Ok? Maestro, Sí. y ahí sería para un paciente que tiene el pie de esa forma, ¿el tratamiento sería unas plantillas o necesita algo más? Ok, puedes combinarlo, puedes poner las órtesis, las plantillas, y puedes poner incluso hasta unas órtesis de silicona, una ortoplastía. ¿Ok? Si lo quieres controlar, lo vas a trabajar así. Si lo quieres corregir, no se alcanza a corregir al 100%. Lo que hacemos en estos casos es, si el paciente quiere una cirugía, bueno, entonces ya lo puedes derivar con el podiatra o con el ortopedista para que le hagan la cirugía del hallux valgus. Es la única forma que lo puedes corregir. Ah, ok. ¿Sí? Pero al menos yo en lo personal, salvo que sea muy, muy necesario, que sea doloroso, que ya no sea funcional, que sea completamente, que no sea estético, que ya tengamos subproductos del segundo sobre el tercero, cosas así, entonces sí puedes recomendar la cirugía, ¿no? ¿Ok? María, adelante.
Levantó la mano. Venga. ¿No? ¿Ya se arrepintió? Es que ahí con la compañera María de Jesús luego se le va la señal, maestro. Ah, ok. Sí le batalla mucho. Yo creo que ahí eso pasó. Ok, perdón. Muy bien. Y entonces para el pie plano transverso se utiliza un botón retrometatarsal o un soporte metatarsal tipo botón. Fascitis plantar. Prácticamente la fascitis plantar es una de las talalgias más comunes, sobre todo en pacientes que tienen altos impactos al hacer ejercicio. Incluso puede decirse que se ve más en los pies cabos que incluso en los pies planos, pero yo he visto pacientes con fascitis plantar con pie plano, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que nosotros, como es una inflamación por acción repetitiva, lo que podemos hacer incluso poner una plantilla anatómica con un botón, podemos poner incluso alguna descarga en la nivel de la parte posterior del calcáneo, ¿sí? Que se puede combinar como si fuera un espolón calcáneo, pero fíjense aquí, creo que me falló esta diapositiva. Esto es muy funcional para una plantilla, para un paciente con fascitis plantar. Una órtesis termoplástica en termolín o cualquier termoplástico que tengan a la mano e incluso alguna órtesis en resina también puede funcionar. Estas deben de ser completamente anatómicas, ¿ok? Deben ser completamente anatómicas para que podamos capturar la forma de mi bóveda plantar, porque la forma de la bóveda plantar nos ayuda a que el paciente se mantenga muy estable y que se relaje esa fascia. En el caso del espolón calcáneo, algunas se combinan o se ven, la fascitis se puede confundir incluso con el espolón calcáneo, sobre todo por la parte posterior, y se considera que puede ser una calcificación de la inserción de la fascia, y esto nos genera mayor presión, ¿no? Las taloneras de gel no sirven. Ojo, las taloneras de gel no sirven. Nosotros las vendemos porque el paciente y los médicos la piden, pero si tenemos un espolón calcáneo, lo que tenemos que hacer es trabajar con un soporte de arco longitudinal interno para que ayude a liberar la presión sobre el arco y no caiga directamente sobre el calcáneo. Entonces tenemos que poner ya sea la almohadilla tipo dona, la tipo herradura, y utilizar un aumento en el tacón de 1.5 a 2 centímetros, más el arco longitudinal interno. Esa es la forma que normalmente trabajaríamos un espolón calcáneo. ¿Ok? No, ahora, en el caso del paciente de diabético, pie de riesgo, pues hay varias opciones que podemos trabajar. Principalmente son órtesis de descarga y ustedes pueden poner cualquier soporte metatarsal dependiendo dónde ustedes consideren que necesitan liberar la presión. ¿Ok? Muy bien. Vean cómo hay cambios con el trabajo de las órtesis plantares. Los materiales que podemos utilizar en el caso de los pacientes neuropáticos o diabéticos. Pongo el plastazote, la literatura marca plastazote, yo no lo uso, lo personal no lo utilizo, no me gusta, es un material que se comprime muy fácil, pero la literatura lo marca y lo tengo que poner, ¿ok? Ahora, importante, chequen ustedes que todo tratamiento ortésico debe ir acompañado de un tratamiento de medicina física y rehabilitación para relajar, en el caso de una fascitis plantar, y fortalecimiento en el caso, por ejemplo, de un pie plano laxo. ¿Ok? Aquí tenemos las referencias, ¿sí?
¿Y alguna duda o pregunta de la clase de hoy? Adelante, alguien que levantó la mano. Maestro, mi pregunta era hace un ratito, para una personita con 15 años que tiene el Jalus, Ujú. Si se corrige, dices, ¿te refieres? ¿sí? ¿Sí? No. Desgraciadamente el hallux valgus no se corrige, se contiene. Vas a contener la progresión de la desviación. Es muy complicado hablar de una corrección del hallux valgus. Sí, sí, gracias. ¿Ok? Ahora, lo puedes contener. Algunos hablan que un vendaje neuromuscular podría ayudar. Sí, ayuda un vendaje neuromuscular, sobre todo en pacientes juveniles. Puedes poner una órtesis de silicona personalizada, hacer una silicona, una ortoplastía, para que ésta pueda tener mayor función y alineación. Los separadores de gel o de plástico que venden en las tiendas ortopédicas no sirven, igual, o sea, soy muy sincero en ese aspecto. Los venden mucho porque los médicos los piden también, pero realmente para un hallux valgus es una órtesis plantar con botón retrometatarsal y una órtesis de silicona personalizada. Y el calzado, evitar calzado de tacón, evitar calzado de horma estrecha, como si trabajaras con un calzado de horma italiana, como en el caso de los hombres o en el caso de las mujeres, un zapato estrecho de la punta, todavía te va a acentuar un poco más, o mejor dicho, no un poco más, va a acentuar ese hallux valgus, ¿ok? Pero recordemos que es una deficiencia del ligamento transverso del pie, Sí, sí, gracias. ¿ok? ¿Alguien más? Muy bien. Terminamos la clase por el día de hoy. Les debo una clase. Se las puedo reponer el lunes o el martes. Ahora sí, lo dejo un poquito a consenso. Nunca hago eso, pero yo entiendo que todos trabajan, o todas, perdón dicho, todas trabajan, la gran mayoría. Y por tiempos también es importante que lo veamos así. Entonces, ustedes lo ponemos ahorita de una vez, lunes a las 7 o martes a las 7. Ustedes digan. Ujú. Lo ponemos en el grupo y me dicen. Lo pongo a votación. Sí, mejor maestro, para que cada quien opine ya y diga, que no todas están. Ok, E perfecto. igual, maestro, el lunes no puedo, como trabajo sábado y domingo en la noche, Ujú. el lunes, y luego me sigo trabajando el lunes por la mañana. Llego a casa a las 4 y a dormir. Ok, vamos a ponerlo en votación, ¿sí? Para que Ujú. también todos estén de acuerdo, todas estén de acuerdo, perdón. Y obviamente para notificar al instituto y reponer la clase faltante, ¿ok? Entonces ahorita lo vamos a hacer de esa manera y ya decidiremos qué día lo podemos hacer, ¿ok? Ok. Muy bien, entonces si no hay ninguna pregunta, no hay nada más que agregar y aportar el día de hoy. Nos vemos entonces en línea la próxima semana y espero que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Igualmente, maestro, que Muchas descanses. gracias. Descansen, buenas noches, hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye.